Mi abuelo desapareció y mi padre se adueñó de su tequilera. En la fiesta de aniversario, mientras brindaba por su imperio, mi abuelo entró. Mi padre palideció como si viera un fantasma. Lo que siguió fue un infierno. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Joaquín Salazar. No el de los titulares de las revistas de negocios, ese es mi padre. Tampoco el que sonríe con arrogancia en las fotos de sociedad, ese es mi hermano mayor, Mateo. Yo soy el otro, el que se escapó. Tengo 32 años y mi vida transcurre muy lejos del brillo frío de los rascacielos de Querétaro. Soy profesor en una pequeña escuela rural, un lugar donde el olor a tierra mojada después de la lluvia vale más que cualquier perfume caro y el sonido de las risas de los niños en el patio es la única sinfonía que necesito. Mi apartamento es modesto, ubicado en un segundo piso con vista a un campo de maíz que cambia de color con las estaciones. Las paredes están cubiertas de libros y mapas viejos, no de obras de arte cotizadas. Aquí, en mi pequeño refugio, el mundo de mi familia se siente como una galaxia distante, una historia de ficción que leo en las noticias. Pero a veces, la realidad me golpea en la cara. Como esta mañana, cuando uno de mis colegas dejó sobre la mesa de profesores una revista de economía. En la portada, mi padre, Ricardo Salazar, y mi hermano Mateo, sonreían con esa suficiencia que solo el dinero y el poder pueden comprar. El titular rezaba, Grupo Salazar Global, la conquista del mercado internacional. Grupo Salazar Global. Qué nombre tan vacío, tan corporativo. Suena a metal y a cristal, a contratos y a cifras. Duele leerlo, porque yo recuerdo el nombre original, el que mi abuelo, don Ramiro Vélez, le dio a su creación, tequilera agave del alma. Alma. Esa era la palabra clave. Mi abuelo decía que cada botella no solo contenía tequila, sino el alma de la tierra de Querétaro, el sudor de los gimadores y el corazón de nuestra familia. Pero el alma se vendió. O mejor dicho, la robaron. Desde que mi abuelo desapareció hace 5 años, he sido un extraño en mi propia familia. Un fantasma en los banquetes, una nota discordante en las conversaciones sobre adquisiciones y bolsas de valores. Ellos me ven como el soñador, el idealista que le dio la espalda a un imperio. Y tal vez lo soy. Pero prefiero ser un soñador con las manos limpias que un rey con el corazón manchado. Miro la foto en la revista. La sonrisa de mi padre no llega a sus ojos. Los de Mateo brillan con una ambición afilada, la misma que vi nacer cuando éramos niños y que ahora se ha convertido en una armadura impenetrable. No los reconozco. No son el padre que me enseñó a andar en bicicleta ni el hermano que me defendía en la escuela. Son extraños, directores ejecutivos de un imperio construido sobre los cimientos de una ausencia, sobre el misterio doloroso de un hombre que lo era todo para mí. Un hombre que se desvaneció sin dejar rastro, llevándose consigo el alma de nuestra familia. A veces, cuando el sol se pone y tiñe de naranja los campos de maíz, cierro los ojos y puedo verlo. A mi abuelo, don Ramiro Vélez. No era un hombre alto, pero su presencia llenaba cualquier habitación. Tenía las manos curtidas por el trabajo, la piel surcada de arrugas que contaban historias, y unos ojos que, a sus 70 años, aún brillaban con la agudeza de un halcón. Él fundó Agave del Alma desde cero. No era solo un negocio para él, era su legado, su pacto con la tierra. Cualquiera puede hacer tequila, Joaquín, me decía mientras caminábamos por los campos de agave azul. Pero pocos, muy pocos, pueden embotellar el alma de la tierra. Requiere paciencia, respeto y, sobre todo, honestidad. Recuerdo cómo trataba a los gimadores, no como empleados, sino como socios. Conocía a cada uno por su nombre, a sus familias. Celebraba con ellos las buenas cosechas y los apoyaba en las malas. Para él, la ética no era una estrategia de marketing, era la única forma de hacer las cosas. Mi padre, Ricardo, entró en la familia como un torbellino.
Era un ingeniero joven y ambicioso que trabajaba en un proyecto para la tequilera. Mi abuelo vio en él un talento innegable, una chispa. Lo apadrinó, le enseñó los secretos del negocio y, para sorpresa de toda la familia Vélez, le dio la mano de su única hija, mi madre Isabel. Ese muchacho tiene fuego en la sangre, decía mi abuelo. Puede llevar a Agave del Alma hacia el futuro. Y al principio, así fue. Mi padre trabajó incansablemente. Pero poco a poco, ese fuego se convirtió en una hoguera de ambición desmedida. Mi hermano Mateo, 2 años mayor que yo, fue su primer discípulo. Mientras yo pasaba las tardes aprendiendo de mi abuelo sobre el ciclo de vida del agave, Mateo las pasaba en la oficina con mi padre, aprendiendo sobre hojas de cálculo y márgenes de beneficio. Todo cambió hace 5 años. El día que mi abuelo desapareció. Se había ido a hacer senderismo a la Sierra Gorda, un lugar que amaba por su belleza salvaje. Era una rutina para él, una forma de hablar con la naturaleza, como solía decir. Pero esa vez no volvió. La noticia cayó como una bomba. Se organizaron búsquedas. Helicópteros peinaron las montañas, equipos de rescate exploraron cada barranco. No encontraron nada. Ni un rastro, ni una pista, solo su viejo sombrero de lana junto a un arroyo. La conclusión oficial fue accidente fatal. Una caída, un animal salvaje. Lo declararon muerto. Nunca lo creí. Mi abuelo no era un hombre descuidado. Era metódico, un maestro de la planificación. La forma en que mi padre y mi hermano aceptaron la noticia fue demasiado rápida, demasiado fría. Mientras mi madre se deshacía en un mar de lágrimas, ellos ya estaban al teléfono con abogados y miembros del consejo. Unas semanas después, en la primera junta de accionistas, propusieron el cambio de nombre. Agave del Alma es el pasado, dijo Mateo con una voz afilada. Grupo Salazar Global es el futuro. Y así, sin más, borraron su nombre, su legado. Empezaron a construir su imperio sobre una tumba vacía. Una tumba en la que yo nunca creí. Los años que siguieron a la desaparición de mi abuelo fueron como una lenta agonía. Me licencié en Magisterio con honores y, en lugar de aceptar el puesto de director de Relaciones Institucionales que mi padre me ofreció con condescendencia, elegí mi propio camino. Mi padre lo llamó una traición. Mi hermano, una estupidez. Yo lo llamé supervivencia. Me alejé, pero no pude desconectar del todo. El apellido Salazar era una sombra que me seguía. Y con él, las noticias del éxito de Grupo Salazar Global. Pero yo sabía la verdad. Empecé a escucharla en susurros, en las voces de viejos empleados de mi abuelo que habían sido despedidos o forzados a renunciar. Hablaban de un cambio en el sabor del tequila, de aditivos y procesos acelerados que abarataban los costes y traicionaban la calidad. Una noche, cometí el error de aceptar una invitación a cenar en la mansión familiar. Hacía meses que no iba. La casa, que antes rebosaba de calidez y risas, se había convertido en un mausoleo de mármol y silencio. Mi madre apenas probó la comida, su mirada perdida en algún punto del jardín. La conversación, como siempre, giraba en torno al dinero. Mi padre, con una copa de vino en la mano, se jactaba de un nuevo contrato millonario para exportar a Asia. Hemos optimizado la producción, dijo, mirándome de reojo, como si me desafiara. Hemos recortado lo innecesario para ser competitivos a nivel global. Innecesario, no pude contenerme. Papá, ¿llamas innecesario al proceso de cocción lenta en hornos de mampostería? ¿A usar agave maduro en lugar de plantas jóvenes llenas de químicos para acelerar el crecimiento? Mi voz temblaba de ira. Pude sentir la tensión en la mesa. Mateo soltó una risa seca. ¡Ay, Joaquín! Sigues en tu mundo de fantasía. El mercado no paga por romanticismos. Paga por eficiencia. Algo que tú nunca entenderías. El abuelo nunca lo habría permitido, repliqué, mirando directamente a mi padre. Estás destruyendo su nombre, su legado. El tequila que producen ahora es una vergüenza, un insulto a la memoria de Agave del Alma. El golpe fue certero. Mi padre dejó la copa sobre la mesa con un ruido sordo. Sus ojos, antes llenos de fuego,
ahora eran 2 témpanos de hielo. Tu abuelo no está aquí, dijo, su voz era un látigo. Él está muerto. Y yo dirijo esta compañía. Y sé cómo hacer dinero, mucho dinero. Algo que tú, con tu sueldo de maestro de pueblo, jamás comprenderás. Se levantó de la mesa, su figura imponente proyectando una larga sombra. Si no te gusta cómo se hacen las cosas en esta familia, la puerta es muy grande. No necesito un hijo que viva anclado en el pasado y me juzgue con una superioridad moral que no te puedes permitir. Esa fue la última vez que cené en esa casa. Salí de allí esa noche con una pequeña maleta y el corazón hecho pedazos. No por sus palabras, sino por la confirmación de que el hombre que me crió, el padre que una vez admiré, había muerto mucho antes que mi abuelo. Lo que quedaba era solo una cáscara ambiciosa y vacía. Después de aquella noche, mis visitas a la mansión se volvieron aún más esporádicas y clandestinas. Iba solo para ver a mi madre, generalmente por las tardes, cuando sabía que mi padre y Mateo estaban en sus oficinas, conquistando el mundo. Cada vez que la veía, sentía una punzada en el pecho. Isabel Vélez, la mujer que recordaba vibrante y llena de amor por la naturaleza, se había marchitado. Se movía por la enorme casa como un fantasma, sus pasos silenciosos, su voz apenas un susurro. La tristeza se había instalado en sus ojos de forma permanente. Sabía que no solo lloraba la ausencia de su padre, sino también la del hombre con el que se había casado, el Ricardo del que se enamoró, que había sido devorado por el director ejecutivo de Grupo Salazar Global. Un día, mientras tomábamos un té en el jardín, el mismo jardín que mi abuelo y ella habían plantado juntos, me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. Joaquín, dijo, mirando las rosas descuidadas. ¿Nunca has pensado que tu abuelo podría seguir vivo? Me quedé helado. ¿Mamá? ¿Qué estás diciendo? No lo sé, susurró, y por primera vez en años, vi una chispa de algo más que tristeza en su mirada. Era una mezcla de esperanza y miedo. Tu abuelo no era un hombre que simplemente se desvanece. Conocía esas montañas como la palma de su mano. Era fuerte, prudente. Algo terrible pasó ese día, Joaquín. Lo sé. Lo siento aquí. Se llevó la mano al corazón. No fue un accidente. Sus palabras hicieron eco en la sospecha que yo había enterrado durante 5 años. Apreté su mano, mi propio corazón latiendo con fuerza. Yo también lo creo, mamá. Pero nadie me escucha. Para papá y Mateo, soy un paranoico. Ella se giró y me miró directamente, sus ojos empañados. Tú eres mi esperanza, Joaquín. Tú tienes el corazón de tu abuelo. Tienes que averiguar la verdad. Por él. Y por mí. Esa conversación fue la chispa que necesitaba. Me dio un propósito más allá de mi propio dolor. Tenía que hacerlo por ella, por la mujer que me lo había dado todo y que ahora vivía prisionera en una jaula de oro. Mi primer paso fue buscar a don Eladio, el antiguo maestro tequilero de Agave del Alma. Un hombre sabio y leal que había sido una de las primeras optimizaciones de mi padre. Lo encontré en una pequeña casa en un pueblo cercano, donde ahora cultivaba un modesto huerto. Al principio, se mostró reacio. El miedo a los Salazar era palpable. Pero cuando le hablé de mi madre, de mis sospechas, sus ojos se ablandaron. Me invitó a pasar y, con una voz baja y cuidadosa, empezó a hablar. Me contó sobre los nuevos inversores que habían aparecido de la nada justo después de la desaparición de mi abuelo, hombres con reputación dudosa. Me habló de transferencias de dinero a paraísos fiscales, de cambios en la contabilidad que no tenían sentido. Tu padre y tu hermano han vendido el alma de la empresa, muchacho, dijo, su voz cargada de tristeza. Pero me temo que vendieron mucho más que eso. No tenía pruebas contundentes, solo piezas de un rompecabezas oscuro. Pero era un comienzo. Era más de lo que había tenido en 5 años. Salí de su casa con una mezcla de miedo y determinación. El camino sería peligroso, pero por primera vez, no me sentía completamente solo. Octubre llegaba a su fin, trayendo consigo un viento frío y lluvias persistentes que azotaban las ventanas de mi apartamento.
Pasaba las noches en vela, revisando viejos recortes de prensa sobre la desaparición de mi abuelo, las notas que había tomado, los pequeños detalles que no encajaban. Las palabras de don Eladio daban vueltas en mi cabeza, formando patrones oscuros que aún no lograba descifrar. Me sentía perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta. Una de esas noches, el timbre sonó. Fuerte, repentino, cortando el silencio de la lluvia. Me sobresalté. Miré el reloj, casi las 10. No esperaba a nadie. Mis amigos sabían que no me gustaban las visitas nocturnas. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, mi corazón latiendo a un ritmo inexplicable. Miré por la mirilla. Afuera, en el pasillo mal iluminado, había una figura. Un hombre, encorvado, con la cabeza cubierta por la capucha de una vieja chaqueta impermeable. Su rostro estaba oculto en las sombras. Dudé. Una parte de mí, la parte prudente, me gritaba que no abriera, que fingiera no estar en casa. Pero otra parte, una curiosidad extraña y poderosa, me impulsó a girar el pomo. Abrí la puerta lentamente. El hombre levantó la cabeza. La luz del pasillo incidió en su rostro y sentí como la sangre se helaba en mis venas. El aire se escapó de mis pulmones. Era una cara que había visto 1000 veces en mis sueños, en mis pesadillas. Pero ahora estaba devastada por el tiempo y el sufrimiento. El pelo, antes canoso, era ahora de una plata blanquecina. Los ojos de halcón seguían allí, pero nublados por una tristeza infinita. Tenía arrugas nuevas, profundas, que hablaban de un dolor que yo no podía ni empezar a imaginar. Era mi abuelo. Arthur Whitmore. No, era don Ramiro Vélez. Mi mente se negó a procesarlo. Tenía que ser una alucinación, un truco de la luz, una manifestación de mi propio anhelo desesperado. Pero entonces habló. Joaquín, hijo, su voz era un susurro ronco, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿Puedo pasar? Me quedé paralizado, incapaz de moverme, incapaz de hablar. El mundo a mi alrededor se disolvió. Solo existía ese rostro, esa voz. Abuelo, logré balbucear. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estás vivo. Una sonrisa cansada, pero cálida, se dibujó en sus labios. Vamos adentro, Joaquín. Tenemos mucho de qué hablar. No sé cómo, pero logré hacerme a un lado y dejarlo pasar. Cerré la puerta detrás de él, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Él estaba aquí. Después de 5 años de luto, de rabia, de una ausencia que había definido mi vida, mi abuelo había vuelto de entre los muertos. Guié a mi abuelo hacia el único sillón cómodo que tenía, y él se dejó caer pesadamente, como si cada hueso de su cuerpo protestara. Se quitó la capucha, revelando un rostro demacrado, el rostro de un hombre que había sobrevivido a un infierno. Vestía ropa gastada, irreconocible del hombre elegante que dirigía Agave del alma. Pero sus ojos, al mirarme, seguían teniendo esa chispa de determinación indomable. Fui a la cocina, mis manos temblando tanto que apenas pude servir una taza de té sin derramarlo todo. Se la puse delante, sobre la mesita de centro. Me senté frente a él, en el borde del sofá, con 1000 preguntas atragantadas en la garganta. Abuelo, ¿dónde has estado?, fue lo primero que pude decir, mi voz rota por la emoción. Por Dios, ¿dónde? Todos te dimos por muerto. Yo te busqué, pero... Levantó una mano, pidiéndome silencio. Lo sé, Joaquín. Sé que nunca te rendiste. Por eso estoy aquí esta noche. Tomó un sorbo de té, el calor pareció devolverle algo de vida. Luego respiró hondo, como si se preparara para desenterrar un recuerdo doloroso. Hace 5 años, en esa excursión a la sierra, comenzó, su voz amarga. No fui solo, como dijeron los periódicos. Ricardo y Mateo vinieron conmigo. Dijeron que era un viaje para reconectar, para hablar del futuro de la empresa. Hizo una pausa, su mirada perdida en la memoria. Pero yo ya tenía mis sospechas. La ambición de tu padre era un cáncer que crecía sin control. Era más grande de lo que nunca imaginé.
Relató cómo, en la quietud del bosque, tu padre y tu hermano lo llevaron a un sendero remoto, cerca de un barranco profundo. Dijeron que querían parar a descansar, a admirar la vista. Y entonces, en un momento que no vi venir, me empujaron, dijo mi abuelo, su voz ahora un susurro helado. Caí, Joaquín. Fue una caída terrible. Rodé por la ladera, golpeándome contra las rocas. Me quedé sin aliento, agarrando el borde del sofá con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, por segunda vez esa noche. Papá y Mateo, susurré, la negación luchando contra la horrible verdad. Ellos intentaron matarte. Mi abuelo asintió lentamente, sus ojos oscureciéndose. Pensaron que estaba muerto. Me dejaron allí. Necesitaban que desapareciera para tener el control total. Tu padre siempre quiso esta compañía, Joaquín. No solo dirigirla. Quería poseerla. Borrar mi nombre, mi legado, y construir el suyo sobre mis cenizas. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. ¿Pero por qué no volviste? ¿Por qué dejaste que pensáramos que estabas muerto durante 5 años? Puso una mano sobre mi hombro. Su tacto era débil, pero firme. Necesitaba tiempo, hijo. Tiempo para recuperarme. Un viejo pastor que vivía aislado en las montañas me encontró, me cuidó. Y después, necesité tiempo para reunir pruebas. Si hubiera vuelto enseguida, lo habrían negado todo. Habrían dicho que era un viejo loco, que la caída me había afectado la mente. Pasé estos 5 años en las sombras, contactando a viejos amigos, gente leal a mí. Tengo grabaciones, correos, documentos, todo lo que prueba su conspiración. Lloré, pero ya no solo de tristeza. Lloré de rabia, de dolor y de una pequeña llama de esperanza que se encendía dentro de mí. Mi abuelo estaba vivo. Estaba aquí. Y me necesitaba. ¿Qué quieres que haga, abuelo?, le pregunté, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Haré lo que sea para arreglar esto. Me miró y sus ojos se iluminaron ligeramente. Eres el único en quien confío, Joaquín. No te ha cegado el poder. Tienes el corazón de tu madre y mi determinación. Quiero que me ayudes a exponer la verdad. Los días que siguieron al regreso de mi abuelo fueron un torbellino de actividad secreta. Me llevó a la pequeña casa que había alquilado a través de un intermediario en las afueras de la ciudad, un refugio modesto donde podía permanecer oculto. Allí, me mostró el arsenal de pruebas que había acumulado durante 5 años. Escuchar las grabaciones de mi padre y mi hermano planeando su accidente fue como recibir una puñalada en el corazón. Una tarde, mientras planeábamos nuestro siguiente movimiento, llegó un sobre blanco a mi apartamento. Lo recogí del felpudo, mi corazón dando un vuelco al ver el logotipo de Grupo Salazar Global grabado en relieve. Dentro, una invitación impresa en papel grueso con letras doradas. Está usted cordialmente invitado, Joaquín Salazar, a la gala familiar para celebrar el 5º aniversario de la exitosa transición a Grupo Salazar Global. Sostuve la invitación, sintiendo que me quemaba en las manos. ¿Una gala familiar? ¿Desde cuándo les importaba incluirme? Durante 5 años me habían tratado como a un paria. Era obvio, querían exhibirme, mostrar al mundo que hasta el hijo rebelde se rendía ante su éxito. Era una demostración de poder, una humillación pública. Llamé a mi madre. Ella también había recibido una. Voy a ir, Joaquín, dijo, su voz frágil pero teñida de una nueva determinación de acero. Y tú también deberías. Es nuestra oportunidad. Entendí lo que quería decir. Esa misma noche, fui a ver a mi abuelo. Cuando le mostré la invitación, sus ojos se iluminaron con una luz gélida. Este es nuestro momento, Joaquín, dijo, su voz baja y resuelta. Creen que han ganado. Quieren alardear de su victoria frente a los accionistas, la prensa, toda la sociedad. Será su escenario, su fiesta. Y nosotros vamos a convertirla en su juicio final. Nos pusimos a trabajar sin descanso. Mi abuelo contactó a su viejo equipo legal, abogados íntegros y astutos que le debían su lealtad. Una de ellas,
una mujer joven llamada Sofía, se convirtió en nuestra estratega principal. Era brillante, rápida y, tras ver las pruebas, se comprometió con nuestra causa con una ferocidad que me inspiró confianza. Nos ayudó a organizar la evidencia en una presentación demoledora y a coordinar el paso final con las autoridades de manera discreta. Sabíamos que solo tendríamos una oportunidad para que todo saliera bien. La noche del 15 de noviembre llegué al cuartel general de Grupo Salazar Global. El edificio de cristal resplandecía, el gigantesco logo SG era un faro de arrogancia. Por dentro, el vestíbulo principal se había transformado en un salón de banquetes de lujo. El aire estaba cargado del murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y el olor a perfume caro y a victoria. Ignoré las miradas curiosas y busqué a mi madre. Estaba en un rincón, hermosa y frágil en un vestido verde esmeralda. Le tomé la mano. «Mamá, el abuelo está listo», le susurré. Ella asintió, sus labios apretados. «Yo también, hijo». El evento comenzó con el discurso de mi padre. Subió al podio, impecable en su traje negro, su voz resonando con una confianza atronadora. «Hoy celebramos 5 años de visión, de audacia», comenzó. «Hoy, Grupo Salazar Global es un líder mundial. Este es el logro de la familia Salazar, de mi hijo Mateo, y mío». El aplauso fue ensordecedor. «La familia Salazar», dijo, como si mi madre y yo no existiéramos. Como si mi abuelo nunca hubiera existido. Luego subió Mateo, pulcro y sonriente como un político. «Y esto es solo el comienzo», declaró. «Nuestra próxima salida a Bolsa Global nos consolidará en la cima del mundo financiero». Más aplausos. Mi estómago se revolvió. Era el momento. Salí discretamente del salón y me reuní con mi abuelo en un pasillo de servicio. Llevaba un traje gris, apoyado en un bastón, pero su postura era erguida. «¿Listo, Joaquín?», preguntó. Asentí, respirando hondo. Volvimos a entrar al salón. Yo iba primero, abriéndole paso. A medida que avanzábamos, las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron. Un silencio expectante y confuso se extendió por la sala. Mi padre y Mateo, aún en el podio, pasaron de la suficiencia al shock absoluto. Sus sonrisas se congelaron. Llegamos al centro de la sala. Tomé el micrófono de un atril cercano. Mi voz tembló, pero fue clara y fuerte. «Damas y caballeros, disculpen la interrupción. Me gustaría presentarles a alguien que todos creíamos perdido para siempre. El verdadero fundador de esta empresa, el señor don Ramiro Vélez». El silencio fue total. Algunas mandíbulas cayeron, otros se pusieron de pie incrédulos. Mi padre dio un paso atrás, pálido como un fantasma. La copa en la mano de Mateo temblaba visiblemente. Mi abuelo subió al podio. Se apoyó en su bastón, pero su voz resonó con la fuerza de un roble. «Soy Ramiro Vélez», dijo. «Y no estoy muerto. Hace 5 años, fui traicionado por las personas en las que más confiaba. Ricardo y Mateo Salazar planearon un accidente para eliminarme y apoderarse de esta compañía». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. «¿Qué farsa es esta?», gritó Mateo, recuperando la voz. «Este hombre es un impostor. Mi abuelo está muerto». Mi abuelo sonrió, una sonrisa gélida. «¿Creíste que no volvería, Mateo? ¿Creíste que podías robar mi legado y vivir en paz?». Hizo una señal. Era mi turno. Conecté un pequeño proyector que el equipo de Sofía había preparado. En la gran pantalla detrás del podio, apareció la primera prueba. La grabación. Las voces inconfundibles de mi padre y mi hermano resonaron en el silencio sepulcral. «No sobrevivirá a la caída. Diremos que fue un accidente. Nadie lo encontrará jamás». El horror se pintó en los rostros de los invitados. Continué, mostrando los correos electrónicos con políticos corruptos, los mapas de activos que revelaban millones de dólares desviados a paraísos fiscales. Entonces, mi madre se levantó. Caminó hacia el podio, sus ojos llenos de lágrimas pero su voz firme como el acero. Se enfrentó a mi padre. «Carlos,
¿Qué le has hecho a mi padre? Intentaste matarlo. Traicionaste a esta familia, me traicionaste a mí. Clara, esto es un malentendido, balbuceó mi padre. Un malentendido, gritó ella. Eres un lobo con piel de cordero. Un ingrato. Justo en ese momento, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. Un grupo de policías federales uniformados entró con paso decidido. Un comandante subió al podio. Ricardo Salazar, Mateo Salazar, dijo su voz, resonando como un veredicto. Quedan arrestados por los cargos de conspiración para cometer asesinato, malversación de fondos y fraude financiero. El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de mi padre y mi hermano fue el único sonido en la sala. El brindis final había terminado. La mañana siguiente, Querétaro y todo México se despertaron con la noticia. Los titulares gritaban, fundador de Tequilera regresa de la muerte, acusa a yerno y nieto de intento de asesinato. Las imágenes de mi abuelo en el podio, con su mirada de acero, y las de mi padre y Mateo siendo escoltados por la policía, inundaron las redes sociales y los noticieros. Grupo Salazar Global, el símbolo del éxito, era ahora el epicentro de un escándalo de proporciones épicas. La FBI, en coordinación con las autoridades mexicanas y el equipo legal de mi abuelo, actuó con una rapidez fulminante. La evidencia era abrumadora. Las oficinas centrales fueron clausuradas, los activos congelados, las cuentas en el extranjero bloqueadas. El imperio que habían construido con tanta arrogancia se desmoronó en cuestión de horas. El juicio duró casi 6 meses, pero el resultado nunca estuvo en duda. No asistí. No podía. La idea de verlos en el banquillo de los acusados, de escuchar sus mentiras para justificar lo injustificable, era más de lo que podía soportar. Mi madre, sin embargo, fue a cada sesión. Necesito verlo con mis propios ojos, Joaquín, me dijo. Necesito que la justicia cierre este capítulo. Cuando llegó el veredicto, me llamó. Su voz era tranquila, extrañamente serena. Ricardo fue sentenciado a 20 años por conspiración de asesinato y malversación, dijo. Mateo, a 15 años por complicidad y fraude financiero. No saldrán en mucho tiempo, Joaquín. Me senté, el teléfono apretado en mi mano. Mamá, ¿estás bien? Hubo un silencio. Estoy bien, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Yo también lo necesitaba. No sentí alegría, pero tampoco la tristeza que esperaba. Quizás los había perdido mucho antes, el día que eligieron la avaricia por encima de la familia. Pero el dolor persistía, como una cicatriz que nunca sanaría del todo. Una semana después de la sentencia, mi abuelo me convocó a una reunión con los abogados. Frente a todos, sacó un documento. He redactado un nuevo testamento, anunció, su voz resonando en la sala de juntas. Toda mi autoridad, mis acciones y mis activos serán transferidos a mi nieto, Joaquín Salazar. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Él es el único en esta familia que no ha sido cegado por el poder, continuó mi abuelo, mirándome con una confianza que me pareció un peso inmenso. Él devolverá a esta compañía a su camino correcto. Él liderará Agave del Alma. Quise protestar, decir que no estaba listo, que yo era solo un maestro. Pero vi la mirada de mi madre, llena de fe. Vi los ojos de mi abuelo, firmes y expectantes. Y supe que no podía negarme. No por poder, sino por justicia. Por ellos. Mi primera decisión como nuevo director fue simbólica, pero esencial. Convoqué al personal a la entrada del edificio principal. Frente a todos, ordené que quitaran el frío y pretencioso letrero de Grupo Salazar Global. Vamos a traer de vuelta a Agave del Alma, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Un aplauso tímido, que luego creció en fuerza, me respondió. La tarea era titánica. Mi padre y mi hermano habían dejado un campo minado de contratos turbios, proyectos dañinos y una cultura laboral basada en el miedo. Trabajé día y noche. Cancelamos proyectos que no se alineaban con nuestros valores, reinvertimos en prácticas agrícolas sostenibles y, lo más importante,
Volvimos a contratar a don Eladio y a muchos de los antiguos empleados que habían sido despedidos. Pero la parte más difícil no era el trabajo, era la presión interna. ¿Sería capaz de honrar el legado de mi abuelo? ¿Estaría a la altura? Algunas noches, me quedaba solo en la oficina, mirando una vieja foto de él, preguntándome si lo estaba haciendo bien. Una de esas noches, mi madre entró. Puso una mano en mi hombro. Joaquín, no tienes que ser perfecto, me dijo con dulzura. Solo tienes que ser honesto. Como tu abuelo. Eso es todo lo que Agave del Alma necesita. Sus palabras fueron un bálsamo. Me dieron la fuerza para proponer una idea que llevaba tiempo madurando, la creación de la Fundación Isabel Vélez, una organización sin fines de lucro para apoyar a mujeres que, como mi madre, habían sufrido engaños y abusos en sus matrimonios, ofreciéndoles ayuda legal, psicológica y financiera para reconstruir sus vidas. Cuando mi madre se enteró, me abrazó llorando. Has creado algo bueno en medio de tanto dolor, hijo. Estoy muy orgullosa. Unos meses después, llevé a mi madre a Colorado, donde mi abuelo había decidido pasar el resto de sus días, en la tranquilidad de las montañas que, irónicamente, casi lo matan pero que finalmente lo salvaron. No quiso volver a dirigir la empresa. Yo ya hice mi parte, Joaquín, dijo. Ahora es tu turno. Mi madre decidió quedarse con él una temporada, para sanar juntos las heridas del corazón. Mientras me alejaba en el coche, los vi por el retrovisor, de pie, juntos frente a su cabaña, sus siluetas recortadas contra el atardecer. Supe que estarían bien. Y que yo también lo estaría. Hoy, miro por la ventana de mi oficina. Agave del Alma ha vuelto a florecer, atrayendo a inversores que valoran nuestra historia de resiliencia y nuestro compromiso con la ética. Ya no tengo pesadillas. A veces sueño con los campos de agave de mi niñez, con un garret que me cargaba sobre sus hombros y un padre que reía a carcajadas. Esos sueños ya no me duelen. Me recuerdan que, a pesar de un pasado roto, siempre se puede construir un futuro mejor. Y eso es lo que estoy haciendo, día a día, botella a botella.